No, ¿No qué? no, Karen. ¿No qué? No vamos a hablar de Fisher, Porque no vamos a hablar de... porque es una antología de weird. Por Es eso, antología ¿y de cómo literatura vamos a explicar extraña. la fisura sin hablar de Mark? Tú- No vamos a hablar ni de Fisher, ni de Rodrigo, ¿No? ni de Baby Diego, ni de ¿No? Papi China, Pues voy a hablar ni de de Sanchis. Ramiro. O sea, no, vamos a hablar y vamos a presentar este libro sin decir sus nombres. ¿Y por qué vamos a hacer algo tan raro? ¿Porque algo se escapa? Que algo siempre. Porque no tiene sentido, así como este libro. Este libro no tiene sentido. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel Y yo soy Karen. y el día de hoy vamos a hablar del mejor libro del universo, Fisura. Es el mejor porque hay cuentos de los dos y hay también un cuento de Claudia, o sea, este libro es súper estereoscópico, mi gente. Este libro lo publica la editorial, se llama Vestigio. No sé si alguna vez hemos nombrado Vestigio en el Vestigio. canal. Vestigio es como un nombre nuevo, algo que está llegando. ¿No tiene que ver con un tal Rafael Bastidas? Rafael Bastidas, Ramiro efectivamente. Bastidas. Ramiro Bastidas. Rodrigo Juan Bastidas, Sánchez. Rodrigo Sánchez. Ese es Rodrigo. Pues sí. Y en este libro, este lo hicieron gracias a la beca para proyectos editoriales independientes, emergentes y comunitarios, concedida por el Programa Distrital de Estímulos PDE del Instituto Nacional de las Artes y de Artes en 2023. Sí. Y el libro salió acá, lo están estrenando en la feria, se puede comprar en la página web de Vestigio y lo tienen que comprar porque hay un cuento de Karen, hay un cuento mío y hay un cuento de Claudia. Y hay algo súper importante. Es la primera antología colombiana de literatura extraña. Y tiene 12 autores, increíbles todos. Claudia Amador, Humberto Ballesteros, Luis Carlos Barragán, Paula Castillo, Hanti Cohen, Juan Diego Gómez, Juanita Encapié, Stephanie Méndez Perico, Daniel Monge, Luis Noriega, Karen Andrea Reyes, Carolina Rodríguez Mayo. Y tiene 12 geniales ilustradores que hicieron cosas tan bellas como esta ilustración de Busan, que está acá, que es la que corona el libro, que es increíble, es bella, es hermosa. Todo el libro está ilustrado. Esta es una de las mejores ediciones que ha hecho Vestigio. Les voy a mostrar la de mi cuento. Esta es la de mi cuento, Los 12 zorros en Cancún, Bien. para que lo vean. Pero lo Hermoso más libro. extraño, lo más bonito es el subtítulo, Antología de Literatura Extraña Colombiana. Y es que extraño es una palabra que nos ha llegado y que afortunadamente hoy tenemos acá a Karen, porque nos va a explicar con toda claridad, 100%, sin lugar a dudas, qué es lo extraño. ¿Trajiste la pizarra, Daniel? Traje la pizarra, tenemos la pizarra. Bueno, sabemos que hemos heredado una tradición de literatura, del horror cósmico, por ejemplo, Lovecraftiana, que en un tiempo se convirtió en algo casi que inclasificable, ¿no es así? ¿Por qué? Porque estos cuentos de terror ya salieron del campo de lo sobrenatural, también son una renovación de unos cuentos de terror victorianos que ya estaban quedando un poquito obsoletos, también nos hablan de una recuperación del folk horror que también estaba por ahí jugando, y estos autores empiezan a introducir elementos científicos en el horror y empiezan también a problematizar sobre el lugar de la razón y la posibilidad de perder la cordura ante cosas que son completamente ominosas, inesperadas, inadecuadas para lo que concebimos como lo real. Entonces, esto ocurre en el pasado y empieza Estamos a hablando generar... hace 120 años. Eso, ayúdame con la línea Sí, histórica sí. porque en esa parte de las fechas sí me hace falta la pizarra. Sí. Estamos hablando de Estados Unidos hace 120 años. Gracias. Muchos chicos locos habían leído a Edgar Allan Poe y decían, wow, qué chimbis, pero con ciencia. Exactamente. Y en revistas, porque además también, perdón, interrumpo. No, Ahí por hay favor. ahí hay una conexión también entre las primeras revistas, porque se empieza a alejar la ficción de los libros, se empieza a aproximar a las revistas y en ese momento los editores empiezan a generar como estas primeras tendencias que podrían llegar a ser como protogéneros de lo que hoy en día conocemos como ciencia ficción, terror, fantasía, policíaco. Así es. Entonces, en este mundillo de las revistas, este tipo de historias empiezan a quedar en un espacio de no sabemos qué es esto. ¿Por qué? Porque es demasiado raro. Y así se empieza a generar una etiqueta de lo extraño, de lo weird, que ahora lo conocemos así, y que empieza a generar un espacio de contaminación entre muchas narrativas posibles.
Entonces está el horror, está lo fantástico, hay elementos de ciencia ficción y sobre todo hay como una especie de inadecuación, como que hay elementos que nos envían un mensaje de esto no debería ser así o esto no debería suceder o esto rompe con un esquema de lo que nosotros podemos concebir como real o como lo que consideramos que es y que debería estar inamovible. Entonces, en ese espacio de contaminación está esta literatura extraña. Que está muy en el territorio de la extrañeza se produce porque falta algo, la Sí. extrañeza se produce porque sobra algo, la extrañeza se produce de una manera metonímica, pero generalmente, y esto es como lo que es muy importante, la extrañeza no rompe la idea de continuidad de la historia, simplemente es algo que aparece o desaparece o se sustrae y plantea una relación directa con la persona que lo está leyendo. Una parte importantísima de la literatura extraña es que una gran parte del trabajo creativo lo tiene que hacer la persona que está leyendo, es la parte espiritual, el permitir dejarse tocar por lo raro, el permitir dejarse tener un vacío, que es un poquito diferente a, no sé, como los jump scares en una película, porque pues sí, uno se asusta porque pues le están haciendo algo que asusta literalmente, pero acá muchísimas veces en la literatura extraña el monstruo, el fantasma, el zombie o lo que vaya a estar se viene en metonimia por un amigo, un vecino. Sí. Lo familiar sale de ese entorno de lo familiar y se convierte en algo demasiado raro. Y en Colombia tenemos una tradición muy corta pero muy interesante, Sí. que está Ahí está. o sea, ahí está la tradición, es una tradición muy seria. Y que justamente tenemos acá a varios autores que han desarrollado esto no solamente en esta antología, sino que han previamente hecho cosas. Exacto. Entonces no es que esta antología hable de algo nuevo, sí es algo más o menos novedoso, pero no es algo nuevo o que no tenga experiencia. O sea, estos son personas que sí llevan tiempo trabajando la idea, que sí llevan desarrollándola y tienen cada uno una visión diferente de lo que es, eso me parece muy interesante. Porque creo que la conclusión que nos lleva a esto de lo extraño es que algo siempre se nos va a escapar, Sí. que es el nombre del prólogo. Algo se escapa siempre. Desde la narrativa, como tú decías, hay unos vacíos, hay una indeterminación constante, hay unos espacios que, como tú dices, el lector va a tener que llenar. Y asimismo, las personas que escribimos lo extraño también tenemos muchos vacíos dentro de ese proceso que nos permiten habitar lo extraño, porque si lo tuviéramos todo claro, pues no habría justamente esa capacidad de engendrar ese misterio. Y actualmente, pues algo que tuvimos acá la oportunidad de conversar en la Feria del Libro es también cómo ese algo que se escapa siempre ahorita se está convirtiendo en objeto de debate, ¿no? Como Claro. objeto de estudio también. Y lo chévere es que como buen objeto de estudio algo se escapa siempre. Exacto. Y para comenzar con todos estos autores y autoras que forman parte de Fisura, tenemos algunos que nos están acompañando hoy en el stand de Vestigio. Estuvieron ahorita haciendo un conversatorio muy chévere y vamos a comenzar por uno de ellos que nunca han visto ustedes, a Karen Retz. Y Rodrigo Bastidas. Y entonces Karen tiene este cuento que se llama Cuerpo Ilusorio. Karen, cuéntanos un poquito del cuento Cuerpo Ilusorio. Bueno, este es un texto muy extraño, por eso está en esta antología. Yo partí de una idea de una chica cuyo cuerpo se revela y la abandona una noche, como que el cuerpo literal se desprende de ella y queda solo una cabeza solitaria. Esa era la premisa de la primera escritura y cuando pasa al equipo vestigial, al comité editorial de Vestigio, ellos me dicen, está muy chévere, pero es fantástico, porque no había como un marco todavía científico o algo que pudiera como darle más sostén y sin ese marco pues no está lo weird que lo rompa de cierta forma, ¿no? Tiene que existir el marco para luego romperlo y así que dejar como esa fisura justamente. Entonces fue muy bonito porque después de esa primera lectura yo empecé un proceso de investigación y dije, bueno, a mí me ha interesado mucho el lugar de los trasplantes en la ciencia ficción. Entonces tenemos muchos referentes de los trasplantes de cabeza, Las manos de burro. Exacto, la pregunta sobre la posibilidad de que uno pueda cambiar de cuerpo y demás.
Entonces empecé primero por muchos papers científicos y médicos sobre los avances que hay en nuestro día respecto a eso, a la posibilidad de trasplantar las cabezas y que esto pueda ser viable en un futuro. Entonces fue muy interesante porque había todo un proceso que a mi primera lectura fue muy Frankenstein, como cabezas que tenían que estar en hipotermia y unas cuchillas muy certeras para poder hacer los cortes exactos. Entonces me fascinó como todo este proceso y también muchos experimentos cruentos de Rusia y de otros países con animales que lograron generar máquinas como el bypass cardiopulmonar para mantener con vida algunas cabezas. Y esto le da también el epígrafe al cuento, que es un poema de Wisława Szymborska que se llama El experimento, que se lo recomiendo muchísimo. Así que por ahí ya empecé pues, a tener un marco de trabajo mucho más profundo, más rico. Y luego llega un elemento que creo que ahí se genera lo weird, y es que hay una práctica en las filosofías orientales que se llama la transferencia de conciencia, y es una idea de que es posible a voluntad enviar tu conciencia fuera de tu cuerpo e incluso crear cuerpos ilusorios que son como clones en otros planos de la realidad y así. Entonces dije, bueno, esto de los trasplantes más esta idea de la transferencia de conciencia me dan ya también como nuevas ideas para esta historia de esta chica cuyo cuerpo se revela. Entonces ya se transforma mucho la historia. Ya empezamos con una cabeza solitaria que está experimentando su día en la ciudad de Bogotá, que tiene una tía que la cuida y cuyos recuerdos se limitan a haber crecido en una bandeja metálica frente a una pantalla que la educó con toda la historia del mundo, le dio lenguaje, le dio absolutamente todo. Y ella desarrolló con esa pantalla una capacidad telequinética para movilizarse, para tener un marco de acción dentro de ese hogar, pero no conoce nada del mundo exterior, no ha podido como interactuar con otros seres humanos más allá de su tía y solamente tiene unos sueños muy vívidos con la que piensa que fue su mamá. Entonces el cuento habla de esa búsqueda personal de ella, de su historia, también van a pasar muchas cosas porque van a llegar personajes bien particulares y bueno, pues la verdad creo que se agrandó muchísimo ese universo y que gracias al Weird pues tenemos un texto bien raro, o sea, me alegra decirlo porque me entusiasma que es tan raro que hasta para mí misma quedó muy abierto, o sea, como que hay cosas que yo digo me encantaría saber más de lo que se construyó ahí. Gracias. Bueno, y estamos ahora con Hank. Hank es autor Vestigio, además de Fisura, ha publicado 2 libros con Vestigio. El primero es El pornógrafo y el segundo es Traumatismo pancreático. Traumatismo pancreático. Y en Fisura tiene un cuento que se llama Está acá. Directo a video, notas sobre la cinta Fesser, sobre la arqueología de la cinta Fesser. Ok, ¿de qué trata Directo a video? Bueno, es básicamente, es un cuento un poco raro para lo que escribía normalmente, que me enfocaba como una narrativa más tradicional. Esto básicamente es un video ensayo en forma de texto sobre una cinta embrujada hasta cierto punto, ¿no? Una cinta que puede o no estar poseída por fantasmas, puede o no alterar la realidad, o sea, puede hacer todas esas cosas al tiempo. Y es básicamente la experiencia de una persona que descubre la cinta y desea hacer un ensayo académico sobre ella. Entonces, un poco lo que en mi tiempo llamábamos leyenda urbana, que ahorita llaman creepypasta, en forma de videoensayo. ¿Y por qué es extraño? Porque aparece el fantasma de Teresa Gutiérrez. ¿Por qué es extraño? Porque básicamente está mostrando al mismo tiempo varias versiones de lo que puede hacer la cinta, que puede ser sobrenatural, en cuanto puede ser de fantasía, en cuanto puede ser también ciencia ficción, en cuanto tiene muchos elementos de horror y todos se unen en la misma historia. Y no se sabe muy bien cuál es. Entonces esos elementos que no se explican realmente y beben de varios géneros, tienen ese tono extraño, en el que es básicamente como un sancocho de muchos elementos, y ahí es donde nace como más el término extraño. Tiene un poquito de todo. Hank, muchísimas gracias. Lean el cuento de Hank. Que lo disfruten. Y estamos con Stephanie. Stephanie, cuéntanos un poquito de tu cuento.
Vale, mi texto, mi cuento que está en esta antología se llama Los niños no mienten. Está ilustraciones de Flecha Roja, lo pueden seguir en Instagram. El cuento es básicamente de una niña que dice mentiras y estas mentiras van alterando la realidad de alguna forma, sobre todo como el efecto que tienen las personas que escuchan las mentiras. Es un cuento que tiene un poco de horror. Para mí fue un poco difícil abordarlo porque tiene violencia infantil, hay un poco de hay un rodeo alrededor del abuso infantil y ya es básicamente eso. Ok. Tú acabas dentro de esta antología de literatura extraña colombiana. ¿Por qué tu cuento es extraño? Mi cuento es extraño porque me siento incómoda escribiéndolo y porque la idea es que incomode un poco al lector. La forma en la que yo abordo lo extraño no es tan directa, no hay una intrusión directa en la realidad. De pronto el lector no va a ver el monstruo directamente, pero sí está sugerido. Hay algunas escenas, sobre todo como el efecto que tienen las mentiras de la niña en la madre. Sí es mucho más, sí es un poco más absurdo lo que ocurre, choca mucho con la realidad, pero está muy sugerido, es muy sutil. Entonces creo que lo extraño depende más de la interpretación del lector en algunos momentos. Súper, le estás dando lo extraño a la otra persona para que lo desarrolle. Sí. Bien. ¿Y tú tienes más cosas con Vestigio? Sí, yo publiqué con Vestigio Pájaros de Malagüero, que es un libro de cuentos que igual tienen elementos del terror y elementos weird, y también está publicada El culo del mundo, que es un cuento que está en la antología de Brecha. Entonces también, además de Fisura, Brecha. Y estamos acá con Juan Diego Gómez. Juan Diego también tiene un cuento en esta antología. Juan Diego, cuéntame cómo se llama tu cuento. Mi cuento se llama Voto de Fealdad. Este cuento básicamente primero, triggers. Si usted tiene problemas con la violencia sexual, hay violación. En parte hay una que se menciona, otra que sí la vemos un poquito más de frente, así que si me pueden decir paso, no hay ningún problema. Pero se trata realmente de una mujer que pasa una experiencia muy traumática y una solución que encuentra es en un convento de las Hermanas de la Transfiguración. Todas ellas han hecho votos y los votos que han hecho se reflejan en la transformación que hacen en sus cuerpos. Hay algunas que podemos entender, hay otras que creo que es lo que hace que este texto sea weird, es que algunas monjas el voto que hacen y la transformación corporal realmente queda como un misterio. Es un misterio religioso. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios horrorosos. ¡Ah, qué bien! Bueno, esto está un poco por fuera de lo que normalmente escribes, ¿no? Esto es extraño. Esto es extraño. Y tú estás como muy en el territorio de la ciencia ficción siempre. Juan Diego tiene además unos cuentos más bacanos que en la antología de ciencia ficción colombiana, la que editó Rodrigo, que de verdad es una cosa bárbara ese cuento. No se le sale a uno nunca del alma. Pero este en particular, este de acá de este libro es el extraño. Ese no, este. ¿Por qué? Ese también podría ser extraño, o sea, realmente cabe dentro de la tipología. La verdad es que cuando me llamaron a escribir esta antología, yo no tenía ni idea de qué se trataba el New Weird. Había leído algunas cosas, pero es de esas cosas que es indefinible. Creo que por más que estudiemos el tema, nunca vamos a dar con esto. Pero, digamos, este cuento básicamente renuncia a ciertos elementos de la ciencia ficción, se va más como el camino de la fantasía para caer dentro del tema weird, sí, es lo que yo diría, sí. Pero yo no solo escribo ciencia ficción, también tengo publicado un cuentico fantástico, Ok. sí, que bueno, de pronto lo ven por ahí, se llama Criaturas Cotidianas, con sirenitas de río ¿Ese dónde y está? otros animalitos. Hay una revista norteamericana que se llama Constelación, donde está publicado.
Gracias, Santiago. Gracias. Y bueno, amigas y amigos de Estereoscopio, hoy yo ejercí de camarógrafo, pero como Daniel no se puede entrevistar solo sobre su cuento, yo lo voy a entrevistar. Entonces tenemos aquí a Daniel Monge. Mucho gusto, Daniel Monge, autor vestigio. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Muy autor vestigio, gracias. Ahora soy autor vestigio. ¿Sí les conté que soy autor vestigio? Creo que no. Ah. Ojalá nos quede claro. Sucede es que no les... Spoiler, soy autor vestigio. Nadie la veía venir, efectivamente. Señor autor vestigio, cuéntenos por favor de su cuento, qué vamos a encontrar de su cuento aquí, háblenos de él, por favor. Este es un cuento que comencé a trabajar en un taller que hizo Laura en Mirabilia antes de la pandemia, inclusive creo que fue. Hace mucho tiempo yo empecé a trabajarlo con ella, lo dejé quieto un tiempo, luego volví a arrancar, luego lo trabajé otro tiempo con Diego, luego lo vimos a haber votado, luego volví acá, porque siempre ha sido una idea muy buena y siempre había como 2, 3 detallitos justamente como muy formales que no le habíamos logrado dar la forma. Formales que no le habíamos logrado dar la forma. Hágame el favor, el talento literario con el que construyo frases. Eso es pánico escénico de escritor vestigio. Total, Pero bueno, sí. cuéntenos Escritor vestigio. de qué va el cuento y qué nos podemos encontrar en él. 12 zorros en Cancún es la historia. Hágate cuenta que es como un capítulo de la dimensión desconocida, ¿sí? Básicamente. Es una nave espacial, llega a un planeta y literalmente entran a una dimensión desconocida y les empiezan a pasar cosas a dimensión desconocida. Son cosas muy físicas, repetición de patrones. Sí estoy obviamente como muy influenciado por todo lo que Rodrigo me ha obligado a leer de Philip K. Dick. Y eso ejerce de verdad una verdadera pregunta por la naturaleza de cómo nosotros percibimos la realidad. Y el cuento, que está en clave de ciencia ficción, al final se convierte en un cuento fantástico, siguiendo estando siempre en clave de ciencia ficción. Muy bien. Cuéntenos a usted, por favor, ¿dónde podemos encontrar escritos, Daniel Monge? Cositas que usted tenga por ahí. Básicamente, lo más importante es la antología de Editorial Planeta, la de relojes que nos marcan la misma hora, editada por Rodrigo Bastidas. En esa tengo un cuento que es teoría ficción. Ese es El bardo... el electrobardo. El sí. electrobardo. A mí me gustó, fue de los que más me gustó en la antología. Y además de eso tengo pues ya libros más que se van alejando de la teoría ficción un poquito, como Mitologías y modos de existencia de los fotógrafos viajeros. Ese se consigue en internet, ya impreso ya no se consigue, pero ese está en internet, está Creative Commons, entonces si quieren bajarlo, imprimirlo y repartirlo. Soy autor vestigio. Bueno, amigas y amigos de Escopio, espero que les haya interesado Fisura, que entren al sitio web de Vestigio y lo compren, y que además nos sigan en Instagram y en nuestro Spotify. Así es. Y un editor salvaje de Vestigio aparece en pantalla. Chao, Baby Diego. Él es Baby Despedimos Diego. a Baby Diego. Y al mismo tiempo vamos a enviar los saludos de la semana a nuestros seguidores de Estereoscopio. Muchas gracias a Patricia Ávila, a Araceli Guerrero, a Pavel Molano, a Dante Pereda, a Alejandro Bajados, Emilio Arias, boymeetbooks.mx, Eric Ruiz, Emilio Arias, se repitió 2 veces, doble saludo para Emilio, Dab Ain, Sergio Maya, Rafael Espinosa, Juan Rafo, Nicolás Colucci y un saludo especial a Juan Ramón Vera Rodríguez, que nos estuvo visitando, estuvo trajo acompañando polita. la charla, pasó por el stand. Se le quiere. Entonces, gracias por acompañarnos y que vengan muchas más antologías de literatura extraña en Colombia. Y aprovechamos para leer los nombres de los ilustradores que no los leí antes. Y entonces son Alexis Chan, Fouxa Fouxa, William Torres, Pipex, Adrián Eche Castilla, Val Uribe, Cucaracha Biónica, Flecha Roja, Juan Mojica, Oscar Pineda, also known as Helzuka, León... Gelocuso. ¿Gelocusa? Gelocuso. Gelocuso, ya entendí. León Legrand, Carlos Bes y la portada es de Gusano.